En el corazón de la bohemia Valparaíso, entre cerros que se abrazan y escaleras que serpentean hacia el cielo, se encuentra un hogar de menores. Allí, Miguel, uno de los encargados de la cocina, murmuró con un dejo de resignación y desconcierto: desde que llegó ese santiaguino, los cabros andan raros, po. El santiaguino al que se refería era Sebastián, un hombre cuyo pasado estaba tallado en los fuegos de la alta cocina, pero cuyo presente era un lienzo en blanco. Y era cierto. Desde su llegada, una transformación silenciosa pero profunda había comenzado a gestarse entre los muros de aquel hogar, un cambio que olía a esperanza, a sofrito y a dignidad recuperada. La historia de Sebastián no comenzó en los coloridos cerros porteños, sino en el pulcro y exigente ambiente de Vitacura, en Santiago. Durante 15 largos años, fue el alma creativa de uno de los restaurantes más cotizados de la capital, un lugar donde cada plato era una obra de arte y cada sabor, una declaración. Para Sebastián, los cuchillos no eran meras herramientas, eran una extensión de su ser, el lenguaje con el que expresaba su pasión. Había abandonado el colegio apenas terminó la básica, sumergiéndose de lleno en el universo culinario. No tenía títulos ni estudios superiores. El mundo académico le era ajeno y hostil. Lo único que poseía, su único orgullo, era el don que residía en sus manos, una habilidad forjada a fuego lento durante una década y media de sacrificio. Su rutina era un rito de devoción. Llegaba al restaurante antes de que el sol besara la cordillera y era el último en apagar las luces, dejando todo preparado para la jornada siguiente. Los días libres eran para experimentar, para perfeccionar una salsa, para dominar una nueva técnica. Así había escalado, pulso a pulso, plato a plato. Su cocina era un imán para los paladares más exigentes. Había clientes que cruzaban el país solo para deleitarse con sus creaciones, con esa mezcla única de tradición chilena y vanguardia que solo él sabía conjurar. Pero ese orgullo, esa identidad construida con tanto esfuerzo, estaba a punto de desmoronarse. Comenzó como una molestia sutil en su muñeca derecha, un dolor que ignoraba con la arrogancia del que se cree invencible. Sin embargo, la molestia se convirtió en un dolor agudo, una brasa ardiente que le recorría el brazo con cada corte, con cada movimiento. Pronto, el simple acto de empuñar su cuchillo regalón, el compañero de tantas batallas, se volvió una tortura. El diagnóstico médico fue un golpe seco y brutal, tendinitis crónica severa. El doctor, con una seriedad que no admitía réplicas, lo sentenció: si continúas así, Sebastián, vas a perder la movilidad de la mano por completo. Tienes que dejar de cocinar. Ahora mismo. Sebastián se quedó sin aire. Dejar de cocinar. Para él, era lo mismo que dejar de respirar. Era una sentencia de muerte en vida. Pero el dolor punzante en su mano era un recordatorio constante de esa nueva y cruel realidad. Ya no podía moverse como antes, su precisión se había desvanecido, su velocidad era un recuerdo borroso. Él lo sabía mejor que nadie. El dueño del restaurante, un hombre que siempre había admirado su talento, intentó ser compasivo. Seba, lo más importante es tu salud, compadre. No te exijas más. Eran palabras amables, pero en los oídos de Sebastián sonaron como una despedida. Hay vida más allá de la cocina, añadió el dueño. Estoy seguro de que encontrarás un nuevo camino. Sebastián no pudo responder. Solo atinó a sentir, con la mirada fija en su mano traidora, el instrumento de su gloria y ahora, de su caída. Al salir del restaurante por última vez, dejó sobre el mesón de acero inoxidable el juego de cuchillos que lo había acompañado durante 15 años. Sabía que no volvería a empuñarlos. Sería demasiado doloroso. De vuelta en la casa de sus padres en Ñuñoa, su vida se hundió en una apatía gris. Se encerró en su antigua pieza, un santuario de trofeos y reconocimientos que ahora parecían burlarse de él. Los días se convirtieron en un borrón de pijamas, televisión y comida chatarra, sin sabor y sin alma. Se había convencido de que, sin la cocina, no era nadie. La idea de trabajar en algo que no fuera un restaurante de alta gama hería su orgullo, pero su cuerpo ya no le permitía volver a ese mundo. Estaba atrapado, un fantasma en su propia vida. Después de 3 meses de este letargo, sonó el teléfono. Era Matías, su amigo de la vida. Oye,
Seba, ¿y si te va ahí un tiempo a Valparaíso? Pa, cambiar de aire, ¿cachai? Te va a volver loco encerrado ahí. ¿Valparaíso? La idea le pareció extraña, pero al mismo tiempo, cualquier cosa era mejor que seguir pudriéndose en esa pieza. Matías, que había vivido en el puerto un par de años, le habló de una familia que arrendaba una pieza en una casona antigua en el Cerro Alegre. Con una motivación que apenas podía calificar de tibia, más por aburrimiento que por esperanza, Sebastián hizo una maleta. Al bajar del bus en el terminal de Valparaíso, el aire salado y el caos vibrante de la ciudad lo golpearon. Allí lo esperaba la familia Rojas, Tomás, un viejo lobo de mar jubilado con la piel curtida por el sol y mil historias en la mirada, su esposa Isabel, una mujer de sonrisa cálida y manos siempre ocupadas, y Sofía, su hija de 10 años, con unos ojos curiosos que parecían querer desentrañar el mundo. Bienvenido, Seba. Estábamos esperándote, dijo Isabel con un abrazo que, por primera vez en meses, logró entibiar un trocito del corazón congelado de Sebastián. La vida en el cerro era un universo distinto al ordenado silencio de Vitacura. Los días de Sebastián transcurrían entre caminatas sin rumbo por los laberintos de escaleras y pasajes, observando los murales que gritaban historias en cada esquina, y escuchando las anécdotas de Tomás sobre tormentas y puertos lejanos. La escuela de idiomas a la que se inscribió por insistencia de Matías lo puso en contacto con gente de todas partes, coreanos, brasileños, gringos, todos unidos por el desafío de descifrar el castellano y su vertiginosa variante chilena. Su inglés era básico, casi inexistente, pero nadie se rió de él. Al contrario, sus compañeros se esforzaban por entenderlo, usando señas y palabras simples. Verlos equivocarse sin miedo, lanzándose a hablar con una confianza que él había perdido, comenzó a remover algo dentro de sí. Una tarde, mientras el sol teñía de naranjo la bahía, Isabel se le acercó con una petición en los ojos. «Sebita», le dijo con su tono maternal, «¿no te animarías a cocinarnos algo? Algo chileno. Me contaron que eras un chef seco». La mirada de Isabel estaba cargada de una expectación genuina. Tomás, desde su sillón, añadió con una sonrisa, «Por favor, maestro». Y la pequeña Sofía, con una astucia aprendida de las teleseries, juntó las manos y dijo en un susurro teatral, «Por fin dos». Sebastián dudó. La sola idea de volver a tomar un cuchillo le provocaba un calambre en el estómago. El recuerdo del dolor, de la frustración, lo paralizaba. ¿Y si la mano le fallaba? ¿Si el dolor volvía a clavarse como un puñal? Pero al ver esos tres rostros expectantes, la calidez de esa familia que lo había acogido sin preguntas, no pudo negarse. «Bueno. Voy a intentarlo», respondió en un murmullo. Decidió preparar un pastel de choclo. Era un plato que lo conectaba con su infancia, con los veranos en el campo. Hacía mucho que no sentía el peso familiar de un cuchillo en su mano. El dolor estaba ahí, latente, pero extrañamente, se sentía también como un reencuentro. No tenía todos los ingredientes de su antiguo restaurante, pero en la cocina de Isabel encontró todo lo necesario. Preparó el pino con una dedicación que creía olvidada, picando la carne a cuchillo, logrando el equilibrio perfecto entre la cebolla, el comino y el ají de color. Molió el choclo fresco, creando una pastelera suave y dulce. La técnica, los movimientos, surgieron de su memoria muscular como un río que encuentra su cauce. Era un conocimiento que el dolor no había podido borrar. Cuando llevó la fuente de greda a la mesa, el aroma inundó el comedor. La familia Rojas ya estaba sentada, esperando. «Uy, qué rico huele», exclamó Sofía, aplaudiendo. Tomás, al ver la cubierta dorada y burbujeante del pastel, solo pudo decir, «¡Qué maravilla!». «Provecho», dijo Sebastián, como era costumbre en su casa. La familia respondió al unísono. En el instante en que probaron el primer bocado, sus expresiones cambiaron. Un silencio reverencial se apoderó de la mesa. De los ojos de Isabel brotaron lágrimas silenciosas. «No puedo creerlo», dijo con la voz quebrada. «Jamás en mi vida he probado algo tan delicioso. Es el sabor de los recuerdos, pero mejor». Tomás asentía en silencio, comiendo con una devoción casi religiosa. Cucharada tras cucharada, no podía parar.
Sofía, con los ojos como platos, gritó, Seba, herí un mago. Esto tiene magia, po. Sebastián sintió que el rubor le subía por el cuello, una sensación que no experimentaba hacía años. Pero bajo la vergüenza, una calidez profunda comenzó a expandirse desde su pecho. La alegría de hacer feliz a alguien con su comida. Había olvidado lo que se sentía. Isabel, secándose las lágrimas, lo miró fijamente. Seba, tienes un don maravilloso. No puedes, no debes rendirte. Nunca. Esas palabras le atravesaron el alma. Tenía razón. Se había rendido. Había creído que sin el escenario de un restaurante de lujo, sin el aplauso de los críticos, su talento no valía nada. Qué equivocado estaba. Se puede hacer feliz a la gente con un pastel de choclo hecho con cariño. Era una verdad tan simple, tan evidente, que la había olvidado por completo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Sebastián durmió profundamente. Aún podía hacer algo. Aún servía para algo. Afuera, el cielo de Valparaíso estaba cubierto por un manto de estrellas, como si el universo entero le estuviera dando la razón. Pocos días después, Isabel lo llamó al living. Su rostro, normalmente alegre, reflejaba una profunda preocupación. Seba, necesito pedirte un consejo, o quizás un favor enorme, comenzó. Le contó sobre su amiga Laura, la directora de un hogar de menores en uno de los cerros más vulnerables de la ciudad. Era un refugio para niños que habían sido rescatados del abandono y la violencia, un lugar que luchaba por darles una segunda oportunidad. Actualmente, albergaba a unos 30 niños y niñas. Pero el hogar enfrentaba una crisis silenciosa y devastadora. Los niños no están comiendo, Seba. Han perdido casi 5 kilos en promedio. No tienen energía, no se pueden concentrar en el colegio. Algunos ni siquiera pueden quedarse sentados en sus sillas. La voz de Isabel se teñía de angustia. El epicentro del problema era la cocina. Hacía 6 meses, el único cocinero competente que tenían se había ido a trabajar a una minera por un sueldo mejor. Los que quedaron eran personal de aseo o mantención a quienes les habían asignado la tarea, gente sin formación ni motivación. Para empeorar las cosas, el presupuesto era una miseria. Los fondos del Sename apenas alcanzaban y las donaciones eran esporádicas. Tenían que alimentar a 30 bocas con monedas. La consecuencia era una dependencia casi total de alimentos procesados donados por empresas, papas fritas, galletas, vienesas de la peor calidad y jugos que eran pura azúcar. El concepto de balance nutricional era una fantasía lejana. Al principio, los niños comieron la comida chatarra con entusiasmo, pero la novedad se desvaneció rápido. El sabor era siempre el mismo, monótono y artificial. Además, la cocina era un desastre de suciedad, y la comida a menudo tenía un olor extraño. Poco a poco, los niños dejaron de comer. Laura está desesperada, continuó Isabel, mirándolo a los ojos. Yo le hablé de ti, de tu pastel de choclo, de la magia que tienes. Y me preguntó si tú podrías ayudarlos. Como un pituto, un par de días a la semana, lo que puedas. Sebastián se quedó helado. ¿Él? ¿Hacer algo tan importante? Era solo un turista con una visa que apenas le permitía estar ahí. Su castellano era fluido, pero su ánimo estaba por el suelo. ¿Usted cree que yo podría servir de algo?, preguntó, su voz cargada de inseguridad. Isabel le tomó la mano con ternura. Recuerda lo felices que nos hiciste con tu comida. Solo recuerda eso. En ese momento, Sofía bajó la escalera corriendo y se paró frente a él. Seba, porfa, dijo con la seriedad de un adulto. Ayuda a esos niños. Ellos necesitan tu magia. La mirada limpia y directa de la niña desarmó las últimas barreras de su corazón. La cocina no era magia, pero tenía el poder de hacer feliz a la gente. Lo acababa de redescubrir. Quizás esta era la oportunidad que necesitaba para cambiar, para dejar de ser el fantasma en el que se había convertido. Si decía que no, si huía de esto, volvería a ser el mismo tipo amargado y encerrado en su pieza. De acuerdo, dijo, con una resolución que lo sorprendió a sí mismo. Lo voy a intentar.
Una sonrisa inmensa iluminó los rostros de Isabel y Sofía. Tomás, que había escuchado todo, le dio una palmada en la espalda y exclamó: «Grande, maestro». El lunes siguiente, Sebastián subió por primera vez al cerro donde se encontraba el hogar de menores que dirigía Laura. El edificio era una construcción antigua de 3 pisos, con la pintura descascarada por la brisa marina, pero con un pequeño jardín en la entrada sorprendentemente bien cuidado, lleno de flores coloridas. Laura, la directora, lo recibió en la puerta. Era una mujer de unos 40 y tantos, con arrugas de preocupación en la frente pero con una mirada llena de una bondad inquebrantable. «Sebastián, gracias, de verdad, muchas gracias por venir», dijo, estrechando su mano con fuerza. «Isabel me ha contado maravillas». «No sé si podré hacer mucho, pero lo intentaré», respondió Sebastián con humildad. Laura le sonrió. «El solo hecho de que estés aquí ya es una luz de esperanza. Ven, te mostraré la cocina». Al abrir la puerta del comedor, Sebastián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Fue como entrar en una pesadilla sanitaria. El suelo estaba pegajoso, cubierto de restos de comida. Los mesones de trabajo tenían una capa de grasa vieja y mugre acumulada. El interior del refrigerador industrial era un cementerio de alimentos de origen dudoso, algunos con una capa de moho verdoso. Mientras Sebastián procesaba el horror, un hombre corpulento emergió de la parte trasera de la cocina. Tendría unos 40 años, vestía un delantal manchado y lucía una barba desprolija. Era Miguel, el líder improvisado del equipo de cocina. Originalmente, su trabajo era recibir mercadería y servir los platos, pero la falta de personal lo había catapultado a un rol para el que no tenía ninguna preparación. «Así que tú eres el chef de Santiago», dijo Miguel con una risa burlona, mirándolo de arriba abajo. «Te ves bien piola, compadre». Luego añadió, con un tono de amargura: «Mira, a nosotros no nos pagan por hacer maravillas, ¿cachai? La pega es penca y la plata es poca». Los otros 2 miembros del equipo, una mujer joven llamada Javiera y un hombre mayor llamado Roberto, lo miraban con la misma apatía. La atmósfera era gélida, cargada de resentimiento. Laura suspiró a su lado. «Perdónalos, Sebastián». Al principio le ponían más empeño, pero la situación lo superó. Sebastián no dijo nada. Comprendía la frustración, pero no podía aceptarla. Los niños no tenían por qué pagar el precio de esa desesperanza. Llegó la hora del almuerzo, y los niños comenzaron a entrar al comedor. Sus edades iban desde los 5 hasta los 16 años, pero todos compartían la misma delgadez, la misma palidez, la misma mirada vacía y sin brillo. En las bandejas les sirvieron una especie de guiso acuoso y descolorido, con trozos de vienesa flotando. No había una sola verdura a la vista. Los niños picotearon la comida con desgano, haciendo muecas de asco. La mayoría dejó el plato casi intacto y se retiró en silencio. Un niño de unos 12 años, flaco y con el pelo revuelto, pasó junto a Sebastián y murmuró para sí mismo: «Pa, ¿qué comer, si la Bea es mala igual?». Laura le contó más tarde que se llamaba Martín. Una niña más pequeña, de nombre Valentina, le decía a su amiga en voz baja: «Prefiero pasar hambre que comer esto». Esa escena fue la chispa que encendió un fuego en el interior de Sebastián. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Tenía que cambiar la mirada de esos niños. Al día siguiente, comenzaría su verdadera misión. El martes, Sebastián llegó al hogar antes que nadie. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre los cerros. En la cocina silenciosa y vacía, lo primero que hizo fue limpiar. Recordó las palabras de su primer maestro en Santiago, una frase que le había repetido hasta el cansancio: «La limpieza es la base de la cocina, cabro. Sin eso, no hay nada». En silencio, se arrodilló y comenzó a fregar el suelo. Raspó la grasa de los mesones, pulió el lavaplatos hasta que brilló. Vació el refrigerador por completo, revisando cada producto, botando lo que estaba vencido o en mal estado y organizando lo que aún servía. Un par de horas después, el personal comenzó a llegar. Miguel fue el primero en entrar y se quedó paralizado en la puerta. «¿Qué chucha estáis haciendo?», preguntó, atónito. Sebastián se levantó,
empapado en sudor pero con una expresión de serena determinación. Limpiando, respondió. No se puede cocinar buena comida en un lugar sucio. Miguel lo observó con escepticismo al principio, pero la tenacidad silenciosa de Sebastián, la forma en que frotaba cada rincón sin decir una palabra, pareció tocarle una fibra. Sin decir nada, fue a buscar una bolsa de basura y comenzó a ayudar. Poco después, Javiera apareció con un trapero. «Te ayudo», dijo en voz baja. Roberto, el más callado de todos, tomó una esponja y empezó a refregar una de las ollas. Limpiaron juntos, en un silencio incómodo que poco a poco se fue llenando de palabras. «Oye, está quedando bueno», admitió Miguel. «Obvio, respondió Sebastián. La mugre se va si uno la saca». Miguel soltó una risa seca. Por la tarde, la cocina ya parecía otra. Sebastián revisó los ingredientes que había rescatado del refrigerador. Presupuesto limitado, opciones limitadas. ¿Qué podía hacer? Había papas, zapallo, cebolla, algo de carne seca. «Hoy vamos a hacer charquicán», anunció. El equipo lo miró con extrañeza. «¿Charquicán?», preguntó Javiera. «Sí. Comida chilena de verdad. Simple, rica y nutritiva», explicó Sebastián. Y comenzó a cocinar, mostrándoles cada paso. Lo primero fue el sofrito, la base de todo. Picó la cebolla, el ajo y el pimentón con una velocidad y precisión que dejó a Javiera boquiabierta. «Oh, la mano del profesional», exclamó. 15 años haciendo esto, respondió Sebastián con una media sonrisa. Su mano derecha dolía, pero era un dolor soportable, un eco de su antigua vida. Les enseñó a no apurar el sofrito, a dejar que los sabores se mezclaran a fuego lento. «La cocina rica nace de la paciencia», les dijo. Miguel, que solía tirar todo a la olla al mismo tiempo, observaba con una curiosidad que no había sentido en años. «¿Por qué le ponís tanto color?», preguntó. «Porque es para los niños», respondió Sebastián sin mirarlo. «Se merecen lo mejor que podamos darles. No podemos fallarles». Miguel no supo qué decir. Cocinaron el charquicán a fuego lento, con cariño. Al final, Sebastián coronó cada plato con un huevo frito, con la yema blanda, tal como le gustaba a él de niño. El aroma que llenó el comedor era completamente diferente al de siempre. Era un olor a hogar, a comida de verdad. A la hora de la cena, los niños miraban sus platos con desconfianza. Martín se acercó a Sebastián. «¿Qué es esto?» «Otra cosa rara». «Es charquicán». «Comida chilena», respondió Sebastián con calma. «Pruébalo. Si no te gusta, no te lo comas». Valentina fue la primera en atreverse. Tomó una cucharada con timidez, la llevó a su boca y sus ojos se abrieron de par en par. Masticó lentamente, tragó y luego levantó la vista hacia Sebastián. «Está rico», dijo en un susurro que para Sebastián sonó como un estruendo. Esa palabra fue la señal. Los demás niños comenzaron a comer. «Oye, es verdad, está bueno. No tiene ese olor raro. Tío. ¿Se puede repetir?» El comedor, usualmente silencioso y triste, se llenó de voces y risas. Martín, el niño cínico, se comió todo sin decir una palabra, y luego se acercó con su plato vacío. ¿Me da más, por favor?» Sebastián tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar. «Claro que sí, campeón. Come todo lo que quieras». Esa noche, los basureros de la cocina estaban casi vacíos. Miguel lo miraba, incrédulo. Nunca había visto esto. Nunca. A Sebastián se le escapó una lágrima. Sí, esto era. Esto era lo que quería hacer. Hacer feliz a la gente con su comida. Desde el fondo de su alma, lo supo con una certeza absoluta. A partir de ese día, Sebastián asistió al hogar 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Comenzó a enseñar al personal. Le explicó a Miguel, con una paciencia infinita, los fundamentos de la cocina. Ustedes no son malos, solo les falta aprender. Con ganas, cualquiera puede cocinar bien, le decía. Les enseñó a usar las cáscaras de las verduras para hacer caldos sabrosos,
a aprovechar cada parte del pollo, a no desperdiciar nada. Compartió con ellos, sin guardarse secretos, los 15 años de conocimiento que había acumulado. Los ojos de Miguel, antes opacos y resentidos, empezaron a brillar de nuevo. Oye, esto de la cocina puede ser entretenido, lo escuchó decir un día. Esa frase fue música para los oídos de Sebastián. También se dedicó a recorrer los mercados de Valparaíso, especialmente la Vega Cardonal. Su inglés no le servía de mucho, pero con señas, una sonrisa y la jerga chilena que iba aprendiendo, logró negociar con los feriantes. Consiguió que le vendieran a precios bajísimos las verduras feas, esas que el supermercado no quiere por su forma pero cuyo sabor es idéntico, o incluso mejor. Aprendió a usar los recursos locales. Desarrolló recetas para aprovecharlo todo, con las hojas de las betarragas hacía tortillas, con los tallos de las acelgas, guisos. Nada se desperdiciaba. El resultado fue asombroso. Logró reducir el costo de la comida en un 30%, mientras mejoraba radicalmente el valor nutricional de los platos. Laura no lo podía creer. Es un milagro, Sebastián. Es la primera vez que nos sobra presupuesto. El menú se diversificó. Sebastián introdujo clásicos de la cocina casera chilena, lentejas, porotos con riendas, carbonada, pescado frito con puré. Pero también usó su creatividad para adaptar los ingredientes que recibían en donación. Y una vez a la semana, implementó el taller de empanadas. La idea era que los niños participaran, que metieran las manos en la masa. Preparó distintos rellenos, el clásico pino, pero también queso con champiñones, pollo con crema e incluso manjar con plátano. Los niños estaban fascinados. ¿Todo esto es para las empanadas?, preguntó Valentina con los ojos brillantes. Sí. Cada uno elige su relleno y aprende a cerrarla, les explicó Sebastián, repartiendo trozos de masa. Martín, con una concentración inesperada, eligió el pino y armó una empanada casi perfecta. Mire, tío. Mi propia empanada, exclamó, mostrándola con orgullo. Valentina hizo una de queso, redondita y gordita, y sonreía satisfecha. El comedor se llenó de risas y harina. La alegría de crear su propia comida despertó en ellos un interés por comer que nadie había visto antes. Pasaron 2 meses. El cambio en los niños era evidente. Recuperaron el peso perdido, sus mejillas volvieron a tener color. Estaban más concentrados en el colegio, sus notas mejoraron. Las peleas disminuyeron y las sonrisas aumentaron. Un día, Martín se acercó a Sebastián después del almuerzo. Tío Seba, le dijo con una seriedad impropia de su edad. Cuando sea grande, quiero ser cocinero. Como usted. La intensidad en su mirada conmovió a Sebastián. Lo vas a lograr, Martín. Tienes talento. El personal de cocina también era otro. Ahora entiendo que la cocina es entretenida, le confesó Miguel. Antes, venir a la pega era una tortura. Javiera, que antes se iba apenas cumplía su horario, ahora se quedaba tiempo extra, probando nuevas recetas y conversando con los niños. Había nacido un equipo, y la cocina se había convertido en el corazón vibrante del hogar. Un día, el teléfono del hogar sonó. Era un canal de televisión local. Querían hacer un reportaje sobre la milagrosa transformación de la cocina del hogar. Laura le consultó a Sebastián, quien aceptó con un poco de vergüenza. El día del rodaje, las cámaras capturaron la nueva realidad, niños comiendo con alegría, Sebastián dirigiendo la cocina con la pasión de un director de orquesta, y el personal trabajando en equipo, con orgullo. En la entrevista, Laura dijo una frase que quedaría grabada: desde que llegó este chef de Santiago, los niños andan raros. Ante la cara de sorpresa del periodista, ella sonrió y continuó: raros para bien, por supuesto. Sebastián nos trajo un milagro. El reportaje se emitió y se viralizó. La historia saltó a los noticieros nacionales. La respuesta fue abrumadora. Las redes sociales se llenaron de comentarios: qué emocionante, un chileno increíble, necesitamos más gente así. Y entonces, comenzaron a llover las llamadas de hogares de menores de todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas. Necesitamos ayuda, tenemos el mismo problema, por favor,
enséñenos cómo hacerlo. Sebastián estaba sobrepasado. Nunca imaginó que su pequeño gesto podría tener tal repercusión. Laura lo miró y le dijo, Seba, esta es tu oportunidad. Puedes salvar a muchos más niños. Con el apoyo de Laura y la familia Rojas, que se convirtieron en su equipo, Sebastián creó una fundación. Viajó por todo Chile, visitando hogares, diagnosticando problemas y proponiendo soluciones. Creó un recetario simple y económico, y estableció un programa de capacitación. Sus enseñanzas eran básicas pero esenciales: la limpieza es lo primero, no desperdicien la comida, cocinen mirando a los ojos de los niños. El personal de los otros hogares lo escuchaba con una atención reverencial. Pronto, comenzó a dar charlas para trabajadores de la red Sename. En un auditorio con más de 200 personas, Sebastián, el hombre que había perdido la voz y la esperanza, tomó el micrófono. La comida construye el futuro de nuestros niños, dijo con firmeza. Para cocinar no se necesitan ingredientes caros ni técnicas complicadas. Lo único que se necesita es corazón. Muchos en la audiencia lloraron. Una mujer le preguntó, ¿por qué se esfuerza tanto por estos niños? Sebastián pensó un momento. Porque yo estaba desesperado. Creí que lo había perdido todo. Pero las sonrisas de estos niños me salvaron. Me recordaron que con la cocina se puede hacer feliz a la gente. Un aplauso atronador llenó la sala. La gente se puso de pie. Sebastián, con humildad, hizo una profunda reverencia. Un año después, Sebastián volvió al hogar en Valparaíso. El lugar irradiaba una luz nueva. Los niños salieron a recibirlo con gritos de alegría. Valentina corrió a abrazarlo. Estaba más alta, más llenita, saludable. Seba, mira. Soy la jefa del club de huerto que armamos, le dijo con orgullo. Martín también se acercó. Había pegado el estirón y ya no era un niño, sino un adolescente. Tengo algo que contarte, le dijo con seriedad. Entré a estudiar cocina en el INACAP. A Sebastián se le llenaron los ojos de lágrimas. Felicidades, Martín. Te lo mereces. Si no fuera por ti, continuó el joven, yo seguiría siendo el mismo pendejo amargado de antes. Tú me diste un sueño, Seba. Gracias. Valentina, a su lado, también lloraba. Gracias a ti, supe que valía la pena vivir. Sebastián ya no pudo contener las lágrimas. Él, que se había sentido inútil por una tendinitis, que creía que su valor estaba en las estrellas Michelin, ahora era el faro de esperanza para cientos de niños. Comprendió que no importaba si era en un restaurante de lujo o en la humilde cocina de un hogar. Hacer feliz a la gente con la comida era la misma misión sagrada. Hoy, la Fundación de Sebastián ha transformado las cocinas de más de 50 hogares a lo largo de Chile. Su recetario es un estándar y su programa de capacitación ha dignificado el trabajo de cientos de manipuladores de alimentos. La historia de un chef santiaguino que perdió su carrera pero encontró su propósito en los cerros de Valparaíso sigue inspirando a muchos. Nos recuerda el poder de la comida, la importancia de la dedicación y, sobre todo, el valor incalculable de no rendirse. La gastronomía chilena, con su simpleza y su calidez, tiene el poder de sanar. Y Sebastián, con su historia, nos enseña que a veces, para encontrar nuestro verdadero lugar en el mundo, primero tenemos que perderlo todo.